muerte en los haces vasculares, entonces podemos ver áreas necróticas eh, en los haces vasculares si hacemos un corte transversal. En el caso de el raquis floral, pues también hay una muerte en ellos y también vamos a poder ver a nivel de los frutos del raquis exudado bacteriano. Lo vamos a ver tanto acá como acá. Si hacemos un corte transversal, podemos observar ese exudado bacteriano. Podemos ver entonces necrosis en los frutos, pérdida de los racimos. Acá lo que estamos viendo es un marchitamiento. El marchitamiento provocado, obviamente, hay obstrucción en los haces vasculares donde ellos también van muriendo, por eso vemos esas áreas necróticas acá. A nivel de haces vasculares, todo esto café es áreas necróticas, es decir, tejido muerto en los haces vasculares. Cuando estos mueren, recordamos que acá es donde se da el transporte de nutrientes y de agua, entonces también, además de ver esta sintomatología, también vamos a poder observar el proceso de marchitamiento, de muerte de la planta por esta obstrucción. Aquí vemos otra sintomatología. Yo les había dicho que nosotros podemos observarlo también a nivel del banano, ¿verdad? En la diapositiva anterior vimos necrosis, ya un proceso muy avanzado de la muerte del área de, digámoslo así, de importancia económica en el banano, que serían los frutos, ¿verdad? Si nosotros hacemos un corte en los frutos, también podemos ver estas áreas necróticas y también podemos observar exudado bacteriano en el área necrótica, o sea, en el área de los bananos, ¿no? No solo en los haces vasculares del pseudotallo, sino que también acá. El manejo, entonces, para el manejo, esta es una enfermedad muy difícil de manejar y de controlar. No es una enfermedad que aplicamos, por ejemplo, un bactericida y listo. No, no es así de fácil. Es una enfermedad que donde hay áreas donde se ha detectado el foco de contaminación con el moco, entonces lo que debemos hacer es erradicar las plantas, pero no solo erradicar la planta enferma, sino que a su alrededor también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Establecer una zonificación en el cultivo del plátano banano para implementarla. ¿Qué zona? Primero delimitamos el área donde tenemos las plantas enfermas, luego esa es llamada zona roja, luego seguimos de una zona amarilla que tiene 5 metros también. Digamos que este es el área enferma, acá donde tengo mi puntero, entonces 5 metros alrededor de esa área enferma, que es zona roja, y nuevamente 5 metros más, que es la que llamamos zona amarilla. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Y esto lo vamos a delimitar y vamos a eliminar las plantas enfermas de acá de la zona roja. Porque esa es la forma en que debemos de controlarlo. Es una enfermedad muy difícil de controlar. Como les digo, no se trata de aplicar un bactericida y listo, sino que debemos de eliminar las plantas. Se delimita, acá mismo se elimina la planta. Esta planta no sale a contaminar otras áreas y debemos de evitar también que haya circulación de personas y animales en estas áreas, tanto zona roja como zona amarilla, para que la siguiente zona, que sería su alrededor, zona verde, es una zona totalmente libre de la enfermedad. Es importante que para estas zonas, tanto zona roja y zona amarilla, hagamos una desinfección del calzado con hipoclorito de sodio. Y por eso se delimita o se prohíbe el paso del resto de personas porque debemos de tener un cuidado muy importante porque a nivel del suelo podemos nosotros diseminar la enfermedad. Dígame, Jordi. Debemos, perdón, debemos de desinfectar el calzado. Acá va a haber gente trabajando. ¿Y cómo va a estar esta gente trabajando? Eliminando las plantas enfermas, que es lo que estamos viendo acá. Acá se le está inyectando un herbicida, entonces se elimina la planta enferma y
no hay se prohíbe el paso de personas y animales domésticos, se cierra bien el área. Entonces, la persona que entra y sale, que está haciendo la erradicación de estas plantas, lo que hace es, como uno de los principales medios para evitar la diseminación de la enfermedad, es la desinfección del calzado con hipoclorito de sodio. Entonces, se colocan unos pediluvios en el área, en un área, esta área está delimitada y se asigna una entrada y en esa entrada pues se debe desinfectar con hipoclorito de sodio. En algunas ocasiones, cuando las áreas son muy grandes y hay maquinaria, pues entonces se debe de aplicar estas áreas también de desinfección de las llantas de los vehículos. Entonces, en la zona roja se inyecta, como les decía, ¿cómo se llama? Herbicida. Se elimina la planta con glifosato. Eso que están viendo ustedes ahí en esa imagen es la inyección del herbicida para eliminar la planta, porque esa es la forma de la contención de la enfermedad y el control de la enfermedad, eliminar nuestras plantas enfermas. Entonces, como les decía, no se permite el paso de animales domésticos para evitar la diseminación a través del suelo, ya sea en las patas de los animales, en el calzado del ser humano o en llantas de maquinaria. Entonces, desinfección de botas, las herramientas también deben ser desinfectadas con hipoclorito de sodio. Se debe en estas áreas donde se elimina la planta, se conserva vegetación silvestre para evitar la erosión. Y también en esta área, que sería esta área roja, incorporamos Trichoderma viride o Bacillus subtilis como una estrategia de empezar de la desinfección del suelo con control biológico. Otra enfermedad de importancia es la pudrición blanda por Erwinia. Erwinia también la podemos encontrar en la literatura como Dickeya, que es Erwinia. Las revisiones taxonómicas recientes está como Dickeya, no como Erwinia, ¿verdad? Entonces es importante manejar esto, porque a veces nosotros queremos información actualizada y en nuestra búsqueda únicamente como Erwinia nos podríamos perder de una información más actualizada con este otro género. Es una nueva revisión taxonómica. Entonces, Erwinia, que es una pudrición blanda, veamos acá la siguiente, es una bacteria gram negativa también. Permítanme, vamos a avanzar acá, si me permite, ahí está. Entonces, esta bacteria también está a nivel de xilema, y es una enfermedad sistémica a nivel de ácidos vasculares, a nivel de xilema. Entonces, provoca una descomposición o sea, áreas necróticas en el tallo, en el pseudotallo, perdón, o sea, en los ácidos vasculares vamos a observar también esas áreas necróticas. La bacteria puede sobrevivir en el suelo, en pseudopeciolos, es decir, esto lo dejamos acá y ahí puede sobrevivir la bacteria. Entonces, es importante conocerlo para poder hacer el control. La bacteria permanece en el suelo también y puede ser transportada nuevamente por herramientas en el suelo a través, como dijimos, del calzado del ser humano, de llantas, de animales domésticos y también de insectos. Acá podemos ver sintomatología de la bacteria. Las hojas viejas colapsan, como lo que estamos viendo acá. Podemos ver las hojas más viejas como caen y quedan adheridas al pseudotallo. Acá podemos ver nuevamente haces vasculares en donde empieza el proceso de muerte. En este caso, el tejido, los haces vasculares empiezan a ponerse color marrón hasta llegar a un tejido muerto negro característico de la sintomatología de Erwinia. En las hojas pueden provocar manchas irregulares, clorosis con manchas irregulares que posteriormente se van a trasladar a un color, a trasladar o a transformar a un color oscuro, negro, ¿verdad? También vamos a observar una consistencia acuosa
localizada generalmente en los pseudotallos a la altura del suelo. El pseudotallo también puede doblarse por el viento, es decir, lo que conocemos como ácame, que cae la planta y se dobla. Eso puede suceder con la sintomatología que provoca Erwinia. Entonces ya hablamos del amarillamiento, ¿verdad? Que se puede dar en el área del follaje. Para el control, estamos hablando de plantas libres de enfermedades cuando hacemos una nueva plantación, la desinfección de herramientas. Acá esto aplica para todas las enfermedades que hemos visto del banano. Dice, si se ven plantas con síntomas de marchitez de plátano o pudrición del rizoma, quítelas lo antes posible. Como ya habíamos mencionado, en el caso del moco, tanto el moco como en este caso, es importante la eliminación de la planta enferma. Evite el estrés hídrico, esto también, pero es muy importante evitar el estrés hídrico por un lado, pero es muy importante el manejo de drenajes por el agua, porque también un mal drenaje en los encharcamientos va a favorecer el desarrollo de otras enfermedades que ya vimos como enfermedades provocadas por hongos como las cigatocas. Aquí tenemos entonces el buen manejo del drenaje, que es importante. Recordemos que algunas enfermedades provocadas por hongos provocan, entonces, son, mejor dicho, diseminadas a través de salpicadura de agua de río. Acá tenemos el estado fenológico del cultivo del banano y podemos observar a través del desarrollo de él cómo el cultivo se va prestando a esa relación del desarrollo de la planta con la presencia o la susceptibilidad de algunas enfermedades y plagas también. Por ejemplo, desde su brotación, desde muy pequeñito, el banano entonces va a ser muy susceptible a cigatoca negra. O sea que, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros desde ya acá empezamos a hacer el monitoreo, por ejemplo, acá cigatoca negra y ácaros. Luego tenemos el crecimiento y conforme se va dando su crecimiento, ya no tenemos únicamente cigatoca negra, sino que ya podemos tener problema de fusarium y permanece el problema de ácaros. Cuando tenemos un mayor desarrollo, entonces acá ya viene, se recuerdan que iniciamos con cigatoca negra, posteriormente ya podíamos empezar a tener problemas con Fusarium y ahora acá en el tercer crecimiento ya tenemos la cigatoca amarilla y también podemos tener presencia de picúa. Y el ácaro que permanece, ¿verdad? Entonces el ácaro es un artrópodo que debemos de venir monitoreando desde el principio de la plantación. Acá, conforme llegamos aquí, vean, aquí ya estamos en floración. Entonces acá tenemos, en esta etapa, ¿qué tenemos adicional? Seguimos monitoreando Fusarium, cigatoca negra, cigatoca amarilla, trips y el ácaro que traíamos, perdón, el picudo y el ácaro que ya veníamos monitoreando desde su crecimiento vegetativo, pero acá en floración se nos pueden disparar las poblaciones de trips. Entonces aquí es bien importante empezar a tener un mayor control de trips. Nosotros veníamos monitoreando las poblaciones, pero acá tenemos que estar muy atentos con trips porque de aquí en adelante este nos puede también ocasionar problemas, además de todas las enfermedades que ya veníamos trayendo y el picudo también y los ácaros. En esta diapositiva que tenemos acá, este es un simulacro que Maga ha hecho para la fumigación y cómo es un entrenamiento, es un simulacro y entrenamiento de cómo deben reaccionar las fincas bananeras para el control de Fusarium oxysporum raza 4 tropical. Recuérdense que como no lo tenemos en Guatemala, entonces lo que se hace es el entrenamiento y los simulacros para una pronta y certera reacción ante el primer brote de esta enfermedad en el país. Entonces, en general,
recomendaciones generales para el manejo de enfermedades en el cultivo del banano: partir de semilla sana y certificada, debidamente desinfectada. Actualmente muchas fincas bananeras muy grandes, principalmente las de exportación, pues ellas tienen su propio material de producción vegetativa in vitro, entonces esa da mayor garantía de que está libre de enfermedades, ¿verdad? Entonces, siembra de preferencia de plantas in vitro, que es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? De preferencia esto, que las transnacionales pues sí lo hacen: adopción de medidas de cuarentena vegetal, en dado caso sea necesario. Es bien importante la contención, como vimos en el caso del moco del banano, así como Fusarium oxysporum raza 4 tropical. Desinfección de herramientas de trabajo es creo que el tema de la desinfección de la herramienta de trabajo en el cultivo del banano es clave por el manejo que se le da al mismo. Y por otro lado, el buen drenaje en las fincas también es bien importante, porque este está muy relacionado con todas las enfermedades del cultivo del banano. Muy bien. Entonces, yo creo que acá termino del banano, sí, y lo que les voy a compartir ahora es un video de Fusarium oxysporum raza 4 tropical en el Ministerio de Agricultura en Costa Rica. Denme un segundito. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí, es que quería compartir sonido y dejé de compartir. Ahora sí. Ahora sí, compartir sonido, admitir. Si hay algún problema de sonido, me avisa. Aquí va. El marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical es una enfermedad de las musáceas causada por un hongo de suelo que se conoce como Fusarium oxysporum forma especial cubense. La forma especial cubense agrupa una serie de aislamientos de Fusarium oxysporum que son capaces de afectar las musáceas, es decir, todo lo que conocemos como bananos, plátanos, bananos de cocción. ¿Por qué es importante la raza 4 tropical? Es importante porque muchas de las variedades que son resistentes a raza 1 y a raza 2 sucumben ante la raza 4 tropical, o sea, son susceptibles a la raza 4 tropical. Esto incluye los bananos tipo Cavendish, que son los que usamos para exportación. Recordemos que en los años 50 los Cavendish se introdujeron para sustituir las variedades tipo Gros Michel, que son susceptibles a la raza 1. Los bananos Cavendish han sido muy resistentes a la raza 1 durante muchos años en que se han estado produciendo en las fincas comerciales de Costa Rica y diferentes partes del mundo. No obstante, esta nueva variante del patógeno que apareció en Asia es capaz de romper la resistencia de los Cavendish y representa por lo tanto una seria amenaza para la producción y la economía de los países donde los bananos Cavendish son sumamente importantes. Fusarium oxysporum forma especial cubense es un patógeno de suelo, ya lo mencioné, que puede sobrevivir ahí hasta por 30 años. ¿Y por qué logra sobrevivir todo ese tiempo en el suelo? Porque produce unas estructuras de resistencia que se conocen como clamidósporas. Estas estructuras son capaces de resistir por mucho tiempo en el suelo, aún en ausencia de cultivo. Fusarium oxysporum cubense, FOC como se le conoce, se reproduce por macro y microconidios. Los macro y microconidios son muy importantes estructuras de infección dentro de la planta y también de dispersión del patógeno. El marchitamiento por Fusarium tiene dos patologías. La patología principal es la que da el nombre a la enfermedad, marchitamiento, ¿verdad? Precisamente el patógeno es de suelo, entra por las raíces e invade vascularmente toda la planta. Entonces bloquea los haces vasculares y empieza la planta a manifestar ciertas patologías características de esto. Básicamente, al obstruir los haces vasculares se afecta la translocación de agua y nutrimentos hacia la parte aérea y entonces las hojas comienzan a perder turgencia, se ponen cloróticas, se doblan y posteriormente se necrosan.
Las hojas más viejas, las hojas bajeras de la planta son las primeras en manifestar los síntomas y por último las hojas más jóvenes. La planta va doblando sus hojas y forma alrededor de ella una especie de falda. Se ven las hojas dobladas, cloróticas y luego la planta posteriormente muere. La mayoría de las plantas mueren antes o al momento de florecer ellas. O sea, muy difícilmente una planta afectada por Fusarium oxysporum cubense va a llegar a producir un racimo. De ahí la importancia de esta enfermedad. Y como se mueve vascularmente, todos los hijos o retoños que vengan de esa planta van a estar también afectados. Hay otra patología que también es importante que reconozcamos, que la conocemos como distorsión de crecimiento o muerte progresiva. Muchas plantas no manifiestan de repente el marchitamiento, sino que comienzan a manifestar síntomas de distorsión en su crecimiento. Por ejemplo, abultamiento del pseudotallo, rajaduras en el pseudotallo, deformaciones de las hojas más jóvenes que se pueden confundir con otro tipo de síntomas o otro tipo de enfermedades. En este caso son síntomas también de Fusarium y la diferencia es que la planta pasa viva por un mayor tiempo, que pueden ser hasta varios meses, 3 a 4 meses, y es también un periodo infeccioso, es decir, el hongo está dentro de ella, se está reproduciendo y es capaz de diseminarse fácilmente. Además es más difícil de detectar plantas con esas patologías, requiere mayor conocimiento, mayor experiencia. Pero es importante que sepamos que esas dos patologías existen y que se pueden presentar. Y también pueden variar con las condiciones climáticas imperantes en ese momento y con las variedades de banano que estén siendo afectadas en ese caso, ¿verdad? Bueno, además de que la planta manifiesta síntomas externos, por supuesto también manifiesta ciertos síntomas internos que son importantes de diferenciar, porque el reconocimiento de estos síntomas es clave a la hora de diferenciarlo con otras enfermedades que causan patologías similares. Internamente, cuando uno corta una planta de banano afectada por Fusarium oxysporum cubense, va a encontrar los haces vasculares decolorados, se tornan de un color café claro a café rojizo, inclusive casi negro. En esos haces vasculares está el patógeno y están las estructuras del patógeno sobreviviendo. Son muy características y es importante también reconocerlas porque el complemento para el diagnóstico es también un análisis de los síntomas internos y cuando se hace el diagnóstico en laboratorio, ya sea por aislamiento o técnicas moleculares, se toma del tejido interno de la planta para poder aislar correctamente el patógeno. Entonces, reconocer los síntomas internos también permite que se tomen las muestras de la manera correcta para el diagnóstico posterior en laboratorio, que es algo clave en el proceso, ¿verdad?, de identificación de una enfermedad o de determinación si está presente un patógeno o no de este tipo. Esta habilidad que tiene este patógeno de sobrevivir por tanto tiempo en el suelo es lo que la hace una amenaza muy seria para la producción de musáceas alrededor del mundo. Los suelos que se contaminan con este patógeno todavía no tenemos una forma de limpiar el suelo de este patógeno. Se puede reducir la cantidad de inóculo que hay en el mismo a través de ciertas prácticas culturales, pero todavía una forma de limpiarlo por completo no existe. ¿Qué significa esto? Que una vez que un suelo se contamina, como lo mencioné antes, muy difícilmente podemos volver a plantar variedades que sean susceptibles al patógeno. El hongo se disemina de muy diversas formas. La principal forma de diseminación ha sido por semilla convencional, semilla sexual. Es la forma en la cual se ha dispersado por muchas diferentes regiones. Muchas veces los agricultores toman semilla de una planta enferma sin saber que está contaminada y la siembran en otro lugar o inclusive la pueden vender a otros agricultores y de esa manera se va dispersando el patógeno de una manera muy eficiente. Pero también hay otras formas en las cuales se puede dispersar muy eficientemente. Por ejemplo, suelo contaminado. El suelo contaminado puede ser arrastrado en el calzado de personas que visitan plantaciones afectadas, igual en maquinaria que entre a las plantaciones y que luego se mueva a otras fincas, o cualquier tipo de herramienta que pueda arrastrar suelo aunque sean cantidades pequeñas, porque no se requieren grandes cantidades de suelo para que este patógeno pueda dispersarse. Además de eso, el agua, los macro y microconidios se pueden dispersar muy eficientemente a través del agua, ya sea agua de lluvia, salpiques, correntía superficial o inclusive cuerpos de agua
como ríos y riachuelos. Si material contaminado o suelo contaminado va a ríos y riachuelos, lo va a dispersar a grandes distancias y donde encuentre un hospedero susceptible, ahí se va a establecer y muy posiblemente va a empezar una nueva epidemia. También los animales pueden causar dispersión de este patógeno, incluyendo insectos como el picudo negro, que es una plaga del banano que afecta al corvo. Ya se ha demostrado en estudios particulares que estos insectos pueden acarrear estructuras reproductivas, conidios en su exoesqueleto y así ayudar a su dispersión dentro de la plantación. También animales domésticos que puedan ingresar a las plantaciones, hablemos en este caso de cerdos, ovejas, cabras, gallinas, cualquier tipo de animal que pueda arrastrar suelo o partículas de material vegetal en sus cuerpos, perfectamente puede diseminar la enfermedad. Las malezas también forman parte de la ecología de esta enfermedad. Ellas funcionan como hospederos alternos. En ausencia de cultivo, el hongo se puede hospedar ahí y ayudar a su supervivencia por largo tiempo. Y hay malezas que son mejores hospederas que otras. Todo eso es importante reconocerlo dentro de una campaña de manejo de prevención. Indudablemente también las herramientas, las prácticas culturales pueden ser formas muy eficientes de transmisión de enfermedades como estas. Machetes, palas, cualquier tipo de herramienta que se use para cortar el tejido o para trabajar en el suelo de las plantaciones puede perfectamente diseminar la enfermedad de una manera eficiente. Por eso las prácticas culturales de este tipo deben ser consideradas dentro de las campañas de bioseguridad. Hay formas en las cuales podemos prevenir la diseminación de este patógeno a través de medidas preventivas. En las fincas de productores de banano, de productores de plátano, dátil y diferentes musáceas, hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevenir. Andy, ¿cuál es la duda? Ingeniera, esos como plásticos que se ponían entre los bananos, ¿qué son? ¿Para qué son? Es para aislar. Voy a regresar acá. Ay, lo voy a poner para ponerlo a... En las fincas de productores de banano, de productores de plátano, dátil y diferentes musáceas, hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevención. Les hemos explicado a los agricultores, técnicos y profesionales ligados al sector productivo de musáceas en Costa Rica y otras partes del mundo las medidas básicas de prevención que ocupamos implementar de manera efectiva para evitar la dispersión y diseminación de una enfermedad como esta. Eso contempla el uso de ropas limpias, el uso de desinfectantes durante las prácticas de cultivo, el establecimiento de pediluvios en las fincas para desinfección del calzado e inclusive la desinfección de vehículos que ingresan a las plantaciones. ¿Lo adelanté o lo atrasé? Importante también destacar que no es cualquier tipo de desinfectante el que tenemos que usar. Lo adelanté, las estructuras de reproducción que ingresan desinfectantes, evitar musáceas, hemos hecho toda una que no se lastime y evitar la diseminación de este patógeno a través de medidas preventivas. Que se lastime el banano. Eso era lo que estaba preguntando, evitar que se lastime. Y eso en las fincas es una planta que ya ha sido, que está enferma o que hay sospecha de eso, evitar la diseminación, evitar que se lastime y evitar la propagación, o bien solo emplearlo para proteger al banano. Productores de banano, productores de plátano, dátil y diferentes musáceas, hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevención. Les hemos explicado a los agricultores, técnicos y profesionales ligados al sector productivo de musáceas en Costa Rica y otras partes del mundo las medidas básicas de prevención que ocupamos implementar de manera efectiva para evitar la dispersión y diseminación de una enfermedad como esta. Eso contempla el uso de ropas limpias, el uso de desinfectantes durante las prácticas de cultivo, el establecimiento de pediluvios en las fincas para desinfección del calzado e inclusive la desinfección de vehículos que ingresan a las plantaciones. Importante también destacar que no es cualquier tipo de desinfectante el que tenemos que usar. Las estructuras de reproducción de Fusarium cisporum cubensis son muy resistentes a ciertos tipos de desinfectantes, sobre todo las clamidósporas. Entonces hemos realizado una serie de investigaciones en Costa Rica y otras partes del mundo y ya se han identificado productos que son más efectivos. Básicamente amonios cuaternarios, productos tipo yodóforos y el glutaraldehído. También es
es clave conocer la dosis correcta a utilizar. A través de Corvana y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente el Servicio Fitosanitario del Estado, hemos desarrollado toda una campaña de información a nivel nacional de los diferentes sectores. La idea es que todas las personas nos ayuden, contribuyan a esta campaña de prevención. Muy importante decirle a los agricultores que no subestimen este riesgo. La enfermedad no está presente en la región y a veces tendemos a subestimar muy lejos. Las distancias se han acortado. Ahora el comercio internacional es sumamente activo y no podemos detener el comercio internacional, pero sí podemos tomar medidas para prevenir el ingreso de enfermedades tan peligrosas como estas. Si notan cualquier planta sospechosa, si tienen cualquier duda, no tengan la menor limitación en comunicarse con las personas adecuadas. Esas personas están en Corvana y están en el Servicio Fitosanitario del Estado y con mucho gusto podemos atender cualquier consulta. Además de eso, cualquier duda que tengan también, procuren evacuarla, consulten con las personas adecuadas. Estamos en la mejor disposición de colaborar en esta campaña de prevención y mantenernos como una región libre de Fusarium raza 4 tropical todo el tiempo que sea posible. Muy bien, ¿qué les pareció? Bastante interesante, ingeniera. ¿Verdad que sí? Buenísimo. Lo bonito de estos videos es que está realizado con gente que de alguna forma se ha vuelto experta en este tipo de problemas, ¿verdad? En el caso de ellos, pues productores de banano, trabajando en conjunto con el gobierno con el Ministerio de Agricultura de Costa Rica. Y a veces se trabaja en conjunto también internacionalmente. Por ejemplo, se pide la experiencia de algunos lugares que pues ya han tenido ese problema, como en el caso de Colombia. Colombia ha aportado mucha información para esta enfermedad, pues porque ellos sí tienen este problema ya en su país. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. ¿No? Muy bien. Ingeniera, Entonces y vamos, aquí, ¿sí? cercanía a Guatemala, no se ha registrado raza 4. Hasta donde yo tengo entendido, solo está, lo más cercano que tenemos es Colombia, raza 4. Eso es lo más cercano que tenemos. Porque como ustedes pueden ver, él mismo lo dijo, ¿verdad? Queremos una región libre. Entonces se trabaja en conjunto para evitar en este momento que salga de Colombia. Ese es el primer objetivo. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta. Muy bien. Entonces avanzamos con enfermedades de las crucíferas o brásicas. Una de las enfermedades de las más comunes, importantes, es el mildium. Eh, Permítanme, quiero ver si puedo quitar esto. Mildium, pero no espora parasítica. Acá podemos ver alguna sintomatología que vamos a describir a continuación. ¿Qué sintomatología se caracteriza? La presencia de manchas cloróticas en el haz, como el que vimos anteriormente, pero también hay sintomatología en el envés. Y en el envés, en muchas ocasiones. Dígame, Jordi. Sí, 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 sí. La bacteria, esa es otra,
es otra, ¿cómo podemos decir? Otro tip, por así decirlo, en donde nosotros nos podemos guiar si es hongo o bacteria. La bacteria normalmente va a producir un mal olor y el hongo no. Es correcto lo que usted en algún lugar leyó o sabe. Sí, así sucede también. Así es. Muy bien. Entonces, como les decía, vimos en el AS sintomatología, pero con peronospora parasítica podemos encontrar en algunas ocasiones también un síndrome en el ENVES. En el AS vemos sintomatología y en el ENVES podemos ver síntomas o síndrome, es decir, que podemos encontrar presencia de estructuras del hongo. Mildium, que también es conocido, peronospora particularmente, como mildium velloso. Recuérdense que tenemos un mildium polvoriento, peronospora parasítica es un mildium velloso y también se le conoce como mildium velloso precisamente por las estructuras que este desarrolla, sus cuerpos fructíferos, que en este caso va a ser en el ENVES un aspecto velloso como pelucita que yo les mencionaba en algún momento, blanco grisáceo. Que en algún momento pudiera provocar un cambio de coloración en las áreas afectadas de color púrpura. Ligeramente podemos ver algunos bordes color púrpura que se pudieran apreciar. Condiciones óptimas. Se recuerdan que hemos platicado, lo platicamos en insectos, lo mismo sucede con enfermedades. Todo organismo vivo va a tener ciertas condiciones ideales para su desarrollo. Entre más ideales o acercadas a ese rango óptimo de desarrollo se encuentren, pues vamos a tener mayor problema cuando hablamos de plagas y enfermedades. En algunas es muy fácil conseguir información de ellas, pero peronospora parasítica ha sido muy estudiada. En condiciones óptimas, puede presentarse de 4 a 5 días. Recordemos que cuando un hongo llega o una enfermedad a la planta, pues va a empezar a afectarla y no vamos a encontrar en un inicio sintomatología. Conforme pasa el tiempo, así es que vamos a empezar a percibir, a observar síntomas del problema que esté sucediendo en la planta. Periodos lluviosos y rocíos nocturnos favorecen mucho el desarrollo de peronospora. Temperaturas óptimas nocturnas de 8 a 16 grados y diurnas de 18 a 23 grados. Van a favorecer el desarrollo de peronospora parasítica. Aquí podemos ver alguna sintomatología también. Algo importante, el mildium se conserva latente en los restos de cultivo, por eso es muy importante y eso lo vamos a decir en todas las enfermedades, incluyendo también plagas, en muchas plagas, pues, pero principalmente todas las enfermedades, como estos, una fuente de inóculo, pero clave que debemos de eliminar son los restos de cultivo. Y de preferencia es eliminarlos al terminar la cosecha, eliminarlo y no dejarlo, porque al dejarlo ahí el hongo sigue y vamos a tener una mayor fuente de inóculo en el suelo también. Una vez removemos el cultivo y ya esta semana siembro, entonces el lunes le quito el resto de cultivo, preparo terreno y a más tardar el viernes yo ya estoy sembrando. Entonces eso, ahí vamos a tener una mayor fuente de inóculo, entre más tiempo lo dejemos, por eso es bien importante eliminar el resto del cultivo. Este hongo se disemina fácilmente con el viento y salpicadura de agua. Y en este caso, salpicadura de agua es importante considerarlo. Sabemos que en muchas hortalizas acá en Guatemala, pequeños productores emplean riego por goteo, por aspersión. Entonces, esto es importante también saberlo. Más que todo si ustedes van a hacer alguna asesoría. Pueden afectar la inflorescencia. Cuando afectan la inflorescencia, sabemos que las crucíferas, la inflorescencia es esa parte comercial, ¿verdad? En la mayoría. Entonces, va a afectar directamente esa parte comercial y vamos a tener una sintomatología característica que es el ennegrecimiento, que lo vamos a ver más adelante. Y provoca entonces una podredumbre en almacenamiento. Ya tenemos el rango de temperatura, entonces acá ya sabemos que la cadena de frío es muy importante porque podemos tener un inóculo, ya acaba cierta contaminación en la inflorescencia, si mantenemos la cadena de frío, podemos detener el desarrollo del hongo y posteriormente ya llegan a anaqueles o a comercialización y pues ya no vamos a tener problema ni pérdidas por él. Si no lo manejamos de esta forma, entonces sí, en transporte puede complicarse la situación de la enfermedad.
sintomatología y pérdidas. Acá estamos viendo entonces esa sintomatología de peronospora parasítica. Ese ennegrecimiento que explicaba, aquí lo tenemos en coliflor, repollo, vamos a ver acá, brócoli. Acá en brócoli podemos ver también el ennegrecimiento característico de peronospora parasítica. Manejo. Esto también va a ser bastante repetitivo ahora que vamos a ver varios cultivos en distintos cultivos acorde a su grupo taxonómico, familias taxonómicas, el uso de material certificado, es decir, semilla certificada. Cuando nosotros empleamos semilla certificada, normalmente es una semilla que se ha producido en campos de cultivo con un cuidado especial precisamente para evitar que éstas tengan enfermedades. Además de eso, la semilla certificada también ya viene tratada con fungicida, insecticida o ambos. Entonces, es bien importante el uso de material certificado de preferencia. Eliminación de los restos de cultivo, que ya lo mencionamos, para reducir el inóculo. Rotación de cultivo distinto a las brásicas. Buen drenaje, evitar riego por aspersión, que también ya se había mencionado. ¿Por qué? Porque el goteo, la salpicadura es una fuente de diseminación. Evitar el exceso de fertilización nitrogenada. El tema de la fertilización viene a jugar un papel muy importante en el tema fitosanitario también, porque a veces no porque apliquemos más fertilizantes que vaya a ser una planta más sana. Una planta sana va a ser cuando le aplicamos la fertilización adecuada, no más fertilización. Más fertilización más bien podría venir a repercutir en el desarrollo, porque va a favorecer el desarrollo de plagas y enfermedades, de algunas plagas y enfermedades. Por eso es bien importante el manejo de la fertilización. Y aquí tenemos algunas sugerencias de algunos fungicidas químicos que podemos emplear. Recuérdense que es bien importante la rotación cuando empleamos químicos. Botritis. Botritis es otra enfermedad en crucíferas, muy común en crucíferas y en hortalizas. Acá nuevamente, como les decía, cuando estamos hablando de algunas familias taxonómicas de hortalizas, también vamos a ver ciertas enfermedades como repetitivas. Son enfermedades que pueden atacar a diversos grupos de hortalizas. Botritis es una enfermedad muy fácil de identificar porque botritis es conocida también como moho gris, como su nombre común. Se conoce también como moho gris, es una enfermedad que fácilmente nos puede presentar un cuadro o un síndrome. Es decir, que vamos a ver signos y síntomas de la enfermedad y esos signos va a ser ese moho gris característico de botritis. Es un moho bastante fácil de ver, de observar y de identificar, ¿verdad? Su coloración gris nos lleva a fácilmente al diagnóstico de botritis. Acá podemos ver el desarrollo en esta inflorescencia. Creo que tengo más sintomatologías más adelante. Acá el desarrollo del hongo. Síntomas entonces comienza con pequeños puntos necróticos o marrones. Y posteriormente puntos necróticos y marrones más o menos como este que está acá y posteriormente entonces podemos llegar a observar esa abundancia del micelio, el desarrollo del micelio. Entonces es fácil de identificar botritis. El hongo sobrevive en el suelo, en restos de cultivo, en forma de esclerosis. Si ustedes se dieron cuenta, en el video de Fusarium oxysporum, y no solo en el video de Fusarium oxysporum, sino que cuando nosotros vimos los hongos, vimos esporas de resistencia y vimos las clamidosporas. También los hongos, algunos hongos pueden presentar otro tipo de estructuras que se llaman esclerosios. Esclerosios también son estructuras de resistencia. Entonces, en el caso de botritis, y los esclerosios se caracterizan porque podemos ver como bolitas negras, como piedritas negras que se forman sobre el tejido vegetal y esos son los esclerosios, que son estructuras de resistencia. Es como una masa de micelio con conidias, conidias que van a resistir distintos cambios de temperatura, humedad relativa, etcétera,
Y cuando encuentran estas condiciones adecuadas nuevamente va a dar lugar a que el hongo empiece a atacar la planta y esporular. Entonces, ya vimos desde antes, habíamos visto las clamidosporas, acá en el video del banano, de Fusarium oxysporum, hablaron de clamidosporas y ahora estamos hablando de otras estructuras de resistencia, lo repito, que son los esclerosios. Entonces, esta enfermedad infecta plantas a través también de heridas, principalmente podemos encontrar sintomatología en tejidos senescentes, es decir, tejidos más viejos, ahí podemos empezar a ver sintomatología de botritis. Desarrollo óptimo, características, alta humedad relativa y temperaturas entre los 20 y 22, aunque estos hongos pueden tener un rango más amplio. Cuando se produce una contaminación en la planta puede dar una infección sintomática, que es lo que ya el cuadro, ¿verdad? El cuadro. Manejo, nuevamente, eliminación y destrucción de restos de cosecha. Ahí en esos restos de cosecha vamos a encontrar también los esclerosios que nos van a dar mucho problema. Cuidado en el manejo de productos para provocar heridas. Una herida, eso ya lo habíamos mencionado también, una herida es una puerta abierta a cualquier enfermedad en la planta. Entonces es bien importante evitar heridas. Extrema limpieza en maquinaria, en enseres de recolección, de manipulación. Y nuevamente aquí tenemos una sugerencia de control químico para el manejo de botritis. Este es otro hongo muy fácil de identificar, esclerotinia, conocido como moho blanco. Esclerotinia, al igual que botritis, va a formar, es muy fácil que encontremos síndrome en campo. Esclerotinia se caracteriza por formar este moho blanco abundante. Junto a él vamos a poder observar pudrición en el moho blanco en donde se encuentra. Entonces, cuando vemos esto, es muy fácil el diagnóstico de esclerotinia. Así como botritis, el moho gris, el moho blanco, esclerotinia. Fácil de identificar. Otra es una enfermedad también de importancia en hortalizas. Acá un poquito más en hortalizas, que siempre en otros, cuando veamos otras familias taxonómicas, seguramente yo las voy a mencionar porque están, pero ya desde ya adelanto que nos va a afectar a una diversidad de hortalizas. Entonces, el micelio algodonoso blanco, característico, zona basal de la planta al ras del suelo. Efectivamente, es más fácil cuando nosotros buscamos a esclerotinia, no lo vamos a buscar en hortalizas, no en la parte superficial, sino que nosotros vamos a hacer la observación del pie de la planta, es decir, del cuello al ras del suelo para arriba, y por ahí en esa región es que vamos a encontrar el síndrome de esclerotinia. Perdón. Cuando las infecciones se producen, entonces sobre la parte alta del cultivo se desarrolla este micelio típico. Este micelio típico también lo encontramos al ras, es decir, lo podemos encontrar en las ramas bajas de las plantas. Allí podemos encontrar también este micelio blanco. Sobrevive nuevamente en restos de cultivo, infectan la planta a través de tejidos senescentes. Rangos de temperatura, un rango como ustedes pueden ver bastante amplio, de 5 hasta 30, óptimo de 22 a 25 y alta humedad relativa. Así que una noche lluviosa posteriormente de un día soleado va a provocar un ambiente muy adecuado para el desarrollo de la enfermedad. Nuevamente manejo, destrucción de restos de cosecha, eliminación de plantas enfermas, plantas, ¿cómo es que se me olvidó el nombre ahorita? Alternas, hospederos alternos, rotación de cultivo, máximo 3 cultivos sensibles en 10 años, es decir, 3 crucíferas en 3 años cuando ya tenemos ese problema, ¿verdad? Pero es bien importante considerar que esclerotinia, ¿con qué lo voy a rotar? Porque esclerotinia lo vamos a encontrar en otras hortalizas también. Y aquí tenemos alguna sugerencia del control químico. Mancha negra por alternaria. Alternaria nos va a provocar esta sintomatología, manchas. Puede tener su halo clorótico y acá podemos observar anillos concéntricos. Alternaria se caracteriza, en la mayoría de veces vamos a encontrar estos anillos concéntricos, lo cual también nos lleva a hacer un diagnóstico fácil de alternaria.
o bastante certero en la medida de lo posible. Aquí, esta es otra sintomatología de alternaria cuando esta empieza, cuando la tenemos en inflorescencia. Podemos observar esto, este daño necrótico en la inflorescencia. Entonces el hongo se conserva nuevamente, restos de cultivos vegetales, permanece durante el invierno a través de semillas, durante el invierno, y también la podemos encontrar a través de semilla infectada. Aquí volvemos nuevamente a la importancia del uso de semilla certificada. Los síntomas que ya habíamos mencionado pueden manifestarse a lo largo de todo el ciclo de la planta. En el follaje podemos observar esas manchas que ya vimos en la diapositiva anterior, y en la inflorescencia podemos observar este daño necrótico, ¿verdad? Yo creo que acá en el follaje pues estamos bastante claros, el halo clorótico, las manchas necróticas, anillos concéntricos. Diseminación por viento, agua, herramienta contaminada, germinada por esporas. Dice que la infección se necesita condensación de agua de lluvia, acá donde viene a jugar un papel importante la humedad relativa. Temperaturas 17 a 24 grados. En condiciones óptimas puede dar lugar a ataques graves en 6 horas, cuando tenemos lo que les digo, esos periodos de lluvia, sol, esos cambios favorecen mucho el desarrollo de enfermedades. Temperaturas inferiores limitan la infección. Aquí volvemos nuevamente a la importancia del manejo de frío post cosecha, ¿verdad? Para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Bueno, aquí seguimos con alternaria. Ya habíamos mencionado la semilla certificada, la rotación, los restos de cultivo y la sugerencia de un control químico para alternaria. Ingeniera, Sí, dígame. una pregunta, ¿cuál es la temperatura adecuada para mantener, digamos, ya sea la coliflor o el brócoli en cuarto frío? Los cuartos normalmente se mantienen alrededor de los 5 grados. Con esa temperatura se puede contener, no solo, se puede contener la mayoría de enfermedades post cosecha. Alrededor de los 4 o 5 grados podemos mantener nosotros. Recuérdense que estamos haciendo una contención de la enfermedad por 8 días aproximadamente. Son hortalizas que se consumen en fresco, o sea, tienen un movimiento rápido. Entonces, es un cuarto frío de unos 2 días nada más, una semana, en lo que ustedes hacen la entrega, ¿verdad? Y ya se lo dejamos a alguien más que lo mismo va a permanecer, de preferencia en ese tipo de temperatura, que es más o menos la temperatura de un refrigerador también. 4 grados está bien. Porque luego ya viene menor temperatura, ya estaríamos hablando de alimento congelado, que no toda la hortaliza se presta para eso, ¿verdad? Hay hortalizas que sí, y hortalizas que no se manejan como congelado. Entonces aquí ya es diferente. No todas pueden manejarse de esta forma o comercializarse como congelado. Muy bien. Siguiente, el pie negro, que también es conocido como pata negra por la sintomatología característica que forma un tejido necrótico negro. De ahí viene su nombre, pie negro o pata negra. Esa pata negra la vamos a encontrar a nivel del cuello de la planta, sintomatología característica, pero en el follaje de la planta vamos a encontrar estas áreas necróticas con estos puntitos negros. Estos puntos negros son las estructuras del hongo. ¿Se recuerdan? Yo creo que sí, en algún momento yo les mencioné que cuando nosotros queremos hacer, así ya me acordé que sí se los mencioné. Cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico en laboratorio, por ejemplo, nos llevan una muestra como esta, entonces yo voy a buscar hacer los cortes para ver la estructura del hongo, para ver si es un pignidio, un peritecio, un clestotecio, con estos puntitos negros. Estos puntitos negros yo ya sé que ahí tengo las estructuras del hongo, los cuerpos de reproducción están ahí. ¿Qué cuerpo de reproducción? Ahí sí yo tengo que hacer el corte, un corte del tejido vegetal y verlos al microscopio y ver si efectivamente era un pignidio, un peritecio, un clestotecio, un acérbulo, etc. Entonces, síntomas, como ya mencionamos, manchas necróticas, con facilidad de cuerpos fructíferos, que son estos puntitos negros que para la pata negra son pignidios. Vamos a ver área necrótica y ennegrecimiento en el sistema vascular, y de ahí viene entonces su nombre, pata negra de la enfermedad, ¿verdad? Pie negro, pata negra.
Obviamente, como va a afectar el sistema vascular, automáticamente afecta el desarrollo general de la planta, entonces vamos a tener plantas con un retardo en su crecimiento y una muerte progresiva, ¿verdad? Se puede dar un enrojecimiento de las hojas. Entonces, el hongo sobrevive en restos de cultivo. Las enfermedades tienen un periodo... Ah, pero no lo he puesto, ¿verdad? Acá. Un periodo de latencia variable, va a depender mucho de las condiciones climáticas. Y las plantas infectadas tardan un tiempo en mostrar síntomas característicos. Entonces, en algún momento, cuando cuando ya una enfermedad, así como una plaga que yo les he platicado, son plagas claves o enfermedades claves y tenemos ciertas condiciones ambientales que nosotros sabemos que son adecuadas para el desarrollo de enfermedades, entonces nosotros podemos aplicar algún químico protectante o algún biológico o extracto natural que nos pueda servir de protectante para empezar a hacer estas estrategias de control preventivo. Es transmitida por semilla de plantas infectadas. Entonces, aquí volvemos nuevamente a hablar de la importancia del uso de semilla certificada. Bueno, y aquí tenemos entonces ya la recomendación, el uso de semilla sana, de preferencia entonces sería esta semilla certificada, utilización de variedades resistentes, eliminación de restos de cultivo, rotación y alguna sugerencia de control químico que les estoy dejando acá. Recuerden que el control químico es muy importante del cultivo, del químico también, entonces es importante, vimos en los plaguicidas, conocer el grupo al que pertenece, si es de contacto, si es sistémico, y de ahí vamos tomando los criterios para rotar. Luego tenemos Plasmodiófora acá, ya esta la vimos en algún momento, es una enfermedad muy difícil de controlar también, es conocida tan comúnmente como la hernia de las crucíferas por la sintomatología que ocasiona en el sistema radicular. Acá podemos ver la sintomatología, la hernia que provoca en la crucífera es transmitido por el suelo contaminado es muy difícil su desinfección y ella puede tardar muchos años en el suelo. Entonces es bien complicado cuando ya tenemos la presencia de un suelo contaminado con plasmodiófora, lo ideal es emplear otro tipo de cultivo. Entonces, esta enfermedad entra a través de los pelos absorbentes de la raíz, forman estas hernias, estas agallas, las plantas jóvenes infectadas mueren. Sintomatología clave. Plasmodiófora brassicae, normalmente vamos a encontrar esta sintomatología. Cuando empieza cuando estamos con los primeros síntomas en horas altas de calor, mediodía, la planta como que desmaya, pierde turgencia y al atardecer vuelve y se pone nuevamente rígida. Eso es al principio. Eso es muy común. Conforme va avanzando la enfermedad, entonces ya esta planta va a ir permaneciendo así, como la estamos viendo, ese proceso de marchitamiento. Entonces dice que las plantas más viejas crecen hasta la madurez, pero son incapaces de producir producto. Dígame, Andy. Mira, ¿podría repetir ese síntoma que mencionó? A ver, las plantas, cuando empieza la enfermedad, nosotros podemos encontrar esta sintomatología que estamos viendo acá, esa pérdida de turgencia de la planta. Pero cuando inicia esto, es muy común que nosotros veamos en horas soleadas, tipo mediodía, la pérdida de turgencia, pero al llegar la tarde o temprano por la mañana, la planta va a estar bien y solo a mediodía. Pero ya conforme va avanzando la enfermedad, entonces sí vamos a tener más permanente este proceso que es un proceso de marchitamiento, ¿verdad? Pero en un principio podemos ver esos cambios. La planta se recupera, digámoslo así, en la tarde, pero las horas soleadas sí va a provocar como pérdida de turgencia, como desmayo de la planta. Después sí se va a mantener así. Condiciones ideales para el desarrollo de las raíces sirven como fuente de inóculo. El agua es una fuente de contaminación muy grande. Ellas son zoosporas, entonces recordemos que ellas se mueven muy fácilmente a través del agua. Sí, dígame, Andy.
Solo otra vez. ¿Ese síntoma también se da por el calor o es exclusivo de esa enfermedad? No. La planta no, es muy difícil que podamos ver esta sintomatología tan marcado por el calor. Es solo el calor, cuando, a ver, el calor sí tiene que ver con ese síntoma, pero ya con la planta enferma. La planta está, ya empieza su enfermedad y el calor entonces la va a debilitar más y por eso es que vemos esa pérdida de turgencia, el calor más la enfermedad. Una planta sana a mediodía no se va a poner así, pero una planta que inicia su enfermedad más el calor, la vamos a ver así y en la tarde se recupera. Conforme la enfermedad avanza, no importa si hay calor o hay frío, ella va a permanecer así como la estábamos viendo. Perdón, aquí adelante. Acá. Entonces, como le decía, el calor sí va a hacer que esta suceda cuando inicia la enfermedad. Y cuando pasa el calor, ella se recupera y vemos nuevamente la turgencia de las hojas. Pero conforme avanza la enfermedad, no importa si hay frío o calor, ella va a permanecer así. No sé si hoy sí, ahí estamos claros. Ingeniera, es que lo que le quería comentar era que unas remolachas, pero se pusieron, la regué y se pusieron tristes y le pregunté a la ingeniera, me dijo que por el calor podría ser, pero ahorita que vi esto sí me alarmé un poquito. No, pero en la remolacha no, no, la remolacha no padece de plasmodiófora. Entonces, o sea, que usted tenga plasmodiófora en remolacha, eso no va a suceder. Plasmodiófora no es. Eso sí se lo puedo garantizar. Entonces, habría que ver. ¿Y qué pasó después con la remolacha? ¿Se recuperó? Sí, después ya se puso erecta, pero sí hubo un tiempo que sí se puso triste, las hojas se pusieron aguadas. Ya, puede ser que, y era muy jovencita la remolacha, porque si era una planta muy joven, puede suceder, a diferencia de una planta, pues ya que ya tiene más tiempo, ¿verdad? Entonces habría que ver, ¿era muy joven, así pilones o empezando con sus primeras hojas? No, ya está algo desarrollada. Sí, bueno, no sé realmente qué más puede ser. Y no, porque mire, cuando uno también tiene estas cosas, cierta sintomatología y duda, pues a veces uno pues observa, tiene que arrancar una planta. Bueno, ahorita ya se recuperó, pues ya no pasó nada, pero cuando uno tiene una duda, entonces también es importante arrancar una planta y ver qué está pasando. Es mejor hacerlo de esa forma y estar seguros de qué es lo que está sucediendo. Y a veces uno dice, no, pero es que, ¿por qué voy a sacrificar la plantita? Pero es bien importante, les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo. Hace años yo trabajaba en una finca y el productor, el encargado pues yo supervisaba varias, el productor, las plantas igual, sucedió lo mismo, se cayeron de esta forma, eran pilones, eran pequeños, y entonces él lo asumió a hongo de suelo y empezó a aplicar un fungicida, pero nunca observó. Entonces, cuando yo llegué, a mí me llamó mucho la atención y entonces empezamos con una navaja a abrir lentamente alrededor del sistema radicular de una de estas plantitas y efectivamente ahí lo que encontramos fue un gusano alambre. Entonces, lo que estábamos era ante un tema de una plaga y no de una enfermedad. Entonces, es bien importante hacer una inspección. Eh, en el caso de la remolacha, pues ya usted dijo, se recuperó, no pasó nada, pero lo ideal es hacer la inspección, ver qué está pasando. Bueno, estamos viendo bien, el sistema radicular está bien, eh, a no dejarlo simplemente así y esperar, ¿verdad? Creo que vale la pena hacer esos tipos de diagnósticos. Y mucho menos empezar a hacer aplicaciones sin tener un diagnóstico más certero. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Creo que iba en la siguiente, no me acuerdo en cuál iba. Ah, sí, acá en esta. Entonces, aquí iba, ya me acordé. Entonces estábamos hablando de que Plasmodiófora brassicae, ya sabemos, ¿verdad? Que ella se disemina fácilmente por zoosporas y la zoospora
pues se desenvuelve muy bien en el agua. Entonces, el agua es una fuente de diseminación ideal para este tipo de enfermedad. Así que el mal drenaje en los riegos, la escorrentía, por ejemplo, si mi vecino llegó con el problema, una planta contaminada, y digamos que hay cierta pendiente y viene el agua para mi parcela o mi finca, ya me contaminó mi finca también. Entonces, el drenaje es bien importante. Herramientas agrícolas desinfectadas, el trasplante de plantas sanas, ¿verdad? La certeza de la planta. Aquí hay algún aspecto que nos puede servir. Suelos ácidos y temperaturas entre los 12 y 30 y 27, perdón, favorece la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de cierta alcalinidad de suelo, que por acá lo tenemos, nos ayuda al control de la enfermedad. Esas voluntarias, aquí podemos ver todas las plantas, la sintomatología de ellas. Por eso le digo, es bien importante el diagnóstico, porque, por ejemplo, cuando empieza la enfermedad, vemos que se desmaya la planta, por así decirlo, pero en la tarde ya está bien. Entonces, si lo asociamos únicamente al calor, no podemos hacer un diagnóstico más inmediato de la enfermedad, por ejemplo, en este caso, como en el caso de ella. Entonces, lo ideal, como le digo, agarramos una navajita y empezamos a escarbar alrededor de la raíz y empezamos a ver si hay algo por ahí que nos llame la atención. Descomposición de los residuos de cosecha, bueno, esto ya, y las plantas libres y buen drenaje, que ya habíamos hablado. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Continuamos el día lunes, primero Dios. Emerson, dígame. Sí, ingeniera, mire, un comentario. No sé si les avisó el compañero